Hola, buenas. Bienvenida, bienvenido a un nuevo vídeo de meditaciones basadas en los textos. Estamos haciendo ahora meditaciones basadas en las Upanishads y hoy vamos a ir con la última meditación de toda la serie que hemos hecho de meditaciones basadas en la Katha Upanishad. Si te gusta y quieres conocer un poquito más el contexto, dejaré debajo el enlace de la primera meditación que hicimos de esta serie para que sepas de qué va un poquito la enseñanza de esta Upanishad, que es como un cuento, ¿eh? Y en ese primer episodio explico el contexto. Y bueno, ya sabes que si te parece interesante el contenido de estos vídeos, si quieres contribuir a la difusión, crees que merece la pena que estas meditaciones lleguen a más personas, te animo a dejar tus comentarios sobre tus vivencias, que además también me encantará saber, ¿no? Cómo vives tú estas meditaciones, qué te aportan, qué experimentas a través de estas reflexiones y a darle al me gusta, suscribirte al canal. Todas estas interacciones hacen que YouTube detecte que hay interés y entonces haga una mayor difusión, así que esta puede ser tu contribución a que esta forma reflexiva de mirar hacia uno mismo, hacia el mundo, pues pueda llegar a más personas y contribuir así a que haya una mayor conciencia en cómo vivimos. Y sin más, vamos con el contenido de la sesión de hoy. Nos vamos a centrar sobre todo en el mundo de los deseos, nos vamos a adentrar en el mundo de los deseos y vamos a ver, por una parte, en qué sentido los deseos pueden ser o son una chispa de vida, un motor que nos mueve pues, a levantarnos, a comer, a realizar determinadas acciones y en qué sentido los deseos se convierten en un apego que nos esclaviza, que nos aprisiona, que nos hace sentir mal, que nos hace sentir incompletos. Y veremos también cómo la inmortalidad de la que nos hablan estas enseñanzas tiene que ver con descubrir, contactar con nuestro corazón en un estado en el que éste queda libre de deseos apegados. Cuando el corazón está libre de deseos, cuando siente que ya no hay nada que necesite ser colmado, completado, porque se siente pleno en sí mismo, ahí esa conciencia que vive eso es lo que descubrimos que es inmortal. Y veremos también cómo paradójicamente el abandono de los deseos apegados no procede de una voluntad que se impone y que reprime esos deseos, sino precisamente de una comprensión profunda de lo que somos que nos lleva a sentir que en realidad ya todos los deseos están colmados. Así que vamos allá con la meditación. Ponte en una postura cómoda, siente el contacto de los pies con la tierra. Te invito a cerrar los ojos, a sentir las piernas. Siente el peso del cuerpo reposando en el asiento. Nota la verticalidad de la columna. Aprovecha para relajar los hombros, los brazos, las manos. Siente el cuello, la cabeza. Asegúrate de que el mentón queda ligeramente recogido hacia el cuello. Relaja la mandíbula, los párpados, el entrecejo.
Si quieres, puedes esbozar un sutil gesto de sonrisa en la comisura de los labios y nota cómo ese pequeño gesto, casi imperceptible, te conecta a un espacio profundo de serenidad, un espacio en lo profundo del pecho, desde el cual puedo acoger todo aquello que aparece y desaparece en mi campo de percepción, un espacio de calidez desde el cual te invito a observar ahora la respiración. Sin modificarla, simplemente observa cómo respiras en este momento, cómo es el ritmo de tu respiración. Observa dónde sientes la respiración en el cuerpo, si la sientes más en la zona del pecho, en las costillas, en el abdomen. Y realiza ahora 3 respiraciones completas, llenando abdomen, costillas y pecho al inspirar, dejando que el aire, que es aliento vital, que nutre todas las células de nuestro cuerpo, se expanda en todas las direcciones. Siente como todo se nutre de esa energía de vida y al exhalar, deja que lentamente todo regrese de nuevo hacia el centro, todo se distiende, se suaviza, se vacía, dejando espacio para la siguiente inhalación. Repítelo a tu ritmo 2 veces más. Y después de estas 3 respiraciones completas, regresa nuevamente a tu respiración natural y observa una vez más cómo es ahora el ritmo de la respiración cuando no modificas nada, simplemente la dejas fluir espontáneamente. Y mira dónde sientes esta respiración en el cuerpo. Y voy a leer ahora, mantén esta actitud de meditación. Si quieres, sigue con los ojos cerrados
y escucha las palabras que voy a leer, estos fragmentos de la enseñanza en la que se nos habla acerca del abandono de estos deseos que nos aprisionan, que nos hacen sentir que todavía falta algo, esos deseos que vivimos desde la escasez. Dice, al abandonar todos los deseos que se apegan al corazón, un mortal se vuelve inmortal y hasta en este mundo es uno con Brahman, uno con la conciencia absoluta. Al liberar las ataduras que aprisionan el corazón, un mortal se vuelve inmortal. Esta es la gran enseñanza. Vuelvo otra vez. Al abandonar todos los deseos que se apegan al corazón. El abandono aquí no tiene que ver con una imposición de la voluntad, con una lucha, un conflicto, una represión del deseo, sino con la comprensión profunda de aquello que somos. Cuando comprendemos que lo que somos no está en juego en los objetos que tenemos o dejamos de tener, y no me refiero solo a objetos físicos, sino también en el logro, la consecución de unos determinados hitos, objetivos, unas circunstancias concretas en la forma en que nuestra voluntad había proyectado. Por supuesto, no hay nada de malo en desear. El deseo en sí mismo no es algo negativo. Como mencionaba al inicio, hay un deseo que tiene que ver con el anhelo de vida, con las ganas de hacer algo como una chispa espontánea que nos lleva a actuar como al niño lo lleva a jugar, sin pretender nada, sin estar apegados al resultado, simplemente la acción que llevamos a cabo como despliegue de lo que somos, como un poner en juego nuestra energía vital al servicio de esa misma vida que somos. Ahí no hay apego. Entonces ahí el deseo, podríamos, al igual en lugar de utilizar el término deseo para hacer aquí una distinción, utilizar el término anhelo, anhelo vital, ¿no? Un anhelo vital. Mientras que el deseo del que se habla aquí, el deseo eh, al cual aquí se nos invita a abandonar, es el deseo apegado, ese deseo que parte de la falsa creencia de que sin aquello que voy a conseguir, sea un objeto, sea un hito, una situación, que se dé una circunstancia determinada, de una forma determinada, la creencia de que sin eso yo soy incompleta, de que no voy a ser feliz, de que a mí me falta algo, de que no está bien, de que la vida no está bien sin eso, de que no es suficiente como soy. Entonces, cuando deseamos desde la creencia de que me falta algo para ser completa, ahí es donde el deseo decimos que se convierte en apego y ata al corazón, se apegan, dice aquí, al corazón. Esos son los deseos que se nos invitan a abandonar. Y como os comentaba, el abandono no se produce por represión ni rechazo. De hecho, cuando deseamos algo, yo no puedo decir, mm, voy a dejar de desearlo y ya está. Y entonces ya dejo de desearlo y ya está. No, no es así, no funciona así. Tenemos la experiencia de que no funciona así. Deseamos algo porque
con eso creemos que vamos a conseguir algo, que cuando tenga eso, entonces me sentiré segura. Y ahí cabe preguntarnos, ¿y qué voy a conseguir cuando me sienta segura? Pues sintiéndome segura, me sentiré más tranquila y eso me dará paz. Está bien, ¿y qué quiero conseguir a través de esa tranquilidad, de esa paz? Pues sintiéndome en paz, me sentiré bien, me sentiré plena. ¿Y qué quiero conseguir? Sintiéndome bien, sintiéndome plena. Pues sintiéndome bien y sintiéndome plena, quiero conseguir sentirme completamente viva, sentir que mi vida, mi existencia, tiene un sentido pleno, completo. ¿Y qué conseguiré si siento ese sentido pleno, ese sentido de existencia plena? Y lo estoy valorando, te estoy invitando a hacer este ejercicio en activo, no me escuches solamente, cierra los ojos y con algún deseo que tengas, ve tirando de este hilo. Y yo ahora al preguntarme, ¿y qué conseguiría al sentir que vivo esa existencia con un sentido pleno? Me salía algo interno como una voz interna que decía, pues sentiré que soy. ¿Y qué siento sintiendo que soy plenamente? Y detrás de eso, para mí ya no hay nada más. Es como lo último que quería conseguir, ¿no? Es decir, a través de ese deseo inicial, lo que quería era conseguir que soy. Pero cuando estoy sintiendo que soy, como si ya todo eso se hubiese ido dando, me doy cuenta que no necesito el objeto para ser. Cuando comprendo que ya soy plena en mí misma, que de hecho ese objeto o ese logro, ese reconocimiento o mm, ese, em, ese éxito o esa forma de estar en el mundo, lo que sea, ¿no? Que pueda haber deseado, me doy cuenta que eso es algo pasajero, que ahora se da, ahora no se da. En cambio, cuando he ido tirando del hilo, ese ser último a lo que me lleva es algo más profundo, que no depende de que esos elementos externos vayan o vengan. Por supuesto, igual hay unos elementos que me hacen sentir placer y que me conectan más fácilmente con la tranquilidad de la mente y con esa alegría interna que me permite descansar en lo que ya soy. Y hay otros elementos que al igual me producen dolor y en los cuales me cuesta más descansar. Y es legítimo que haya entonces, ¿no? Que me gusten unas cosas y que hay otras que me disgusten más. Y sin embargo, hay de fondo un estado de ser que no depende de, de esos objetos externos, de esos hitos, de esos logros, mm, sino que ya es pleno en sí mismo. De hecho, hay una Upanishad en la que en lugar de hablar del abandono de todos los deseos, se nos dice que la persona alcanza la inmortalidad cuando ya todos los deseos han sido colmados y entonces ya no hay más deseos en su corazón, nos dice esa enseñanza. Y es lo mismo, se están refiriendo a lo mismo. Por eso es importante ver con claridad que abandonar todos los deseos que se apegan al corazón tiene que ver con abrirme a comprender que los deseos
de elementos, de objetos, de cosas que van y vienen, que hoy están y mañana no pueden colmar nunca lo que soy, no me van a satisfacer nunca plenamente. Cuando un deseo se, se colma y consigo aquello que quería, pronto empiezo a padecer por no perderlo. Padezco cuando aquello lo pierdo, cuando se va. A menudo he padecido también en el esfuerzo forzado por lograrlo, por conseguir aquello que creía que me iba a llenar. Y nos damos cuenta de que nunca nos llena, siempre aparece otro deseo. En cambio, si me doy cuenta de que hay algo en mí que puede observar, acompañar, estar con ese deseo que surge y puede ir tirando del hilo y observar qué hay detrás de ese deseo. No tanto para analizarlo como para dejárselo sentir en el cuerpo. ¿A qué me lleva eso? Y si ya eso lo tuviese, ¿cómo me sentiría? ¿Qué me estaría proporcionando? Y ir haciendo, ir tirando así del hilo, me voy dando cuenta que eso, aquello que está acompañando todo ese proceso, es una conciencia mucho más amplia que ya está en paz en sí misma, que puede descansar en el hecho de ser. Y esa conciencia no es algo distinto de mí, sino que es lo que soy. Y esa conciencia es lo que ya es eterno, inmortal en mí. La inmortalidad no es conseguir que este cuerpo, que es por definición perecedero, dure 90 años, dure 100, o aunque durase 1000 años. La inmortalidad no es aquello que persiste en el tiempo. La inmortalidad a la que se refieren estas enseñanzas es la conexión con lo atemporal, con lo que está fuera del tiempo y del espacio. Y aquello que está fuera del tiempo y del espacio es la conciencia que atestigua, que se da cuenta de lo que aparece precisamente en el tiempo y en el espacio, pero que no está sujeta a ese espacio y ese tiempo del que se da cuenta. En eso consiste la inmortalidad. Y por lo tanto, cuando me doy cuenta que yo soy esa conciencia que observa los deseos, que observa la causa del deseo, que observa cuál es el motor del deseo, sin condenarlo, sin luchar contra el deseo, acogiéndolo. Y en la medida que lo acojo, que me abro a él, que lo veo con fascinación, ah, mira, claro, quiere conseguir esto para mí. Ah, y a través de esto tengo la sensación de que me proporcionaría esto otro. Y quiero que se está dando cuenta de todo esto. Esa es la conciencia que soy, aquello que soy, que está más allá del espacio y del tiempo, que posibilita todo lo que aparece en el espacio y el tiempo. Cuando se da esta comprensión, hay un descanso en ello. No se trata de una comprensión intelectual, sino de una comprensión sentida. Cuando yo descanso en ser esa conciencia, cuando me vivo siendo esa conciencia, ahí estoy en esa inmortalidad de la que nos hablan los textos. Ahí estoy habitando lo atemporal en mí. Y de este modo es que se dice que incluso en este mundo, hasta en este mundo, dice el texto, es decir, este mundo de espacio y de tiempo, donde los pensamientos y las emociones asociadas a sus pensamientos van a seguir surgiendo y donde van a aparecer deseos. Cuando estoy en contacto
con esa conciencia, incluso en este mundo que es temporal y que está sujeto a pensamientos y deseos. Me puedo reconocer siendo uno con esa conciencia que está libre de los deseos, los pensamientos y las emociones que se dan en este espacio-tiempo, en esta existencia. Y entonces puedo vivir esos deseos sin apego. Y ahí se liberan las ataduras que aprisionaban el corazón. Lo que aprisionaba al corazón era el deseo apegado que procedía de poner mi identidad en el objeto de deseo, en aquello que deseaba. Creer que solamente si logro ese deseo, entonces mi existencia tiene sentido, ahí radica el valor de lo que soy. Y no puede radicar ahí porque yo sigo siendo incluso cuando pierdo aquello que había conseguido. ¿Qué es eso en mí que ve todo el vaivén de cómo los deseos se alcanzan y cómo se desvanecen o cómo no llegan a alcanzarse? Viendo que en mí es testigo de todo lo que aparece y desaparece. Cuando me identifico con esa conciencia testigo, entonces el deseo deja de ser apegado, porque yo soy esa presencia más grande que acompaña aquello en mí que al igual sentía una necesidad de que eso se diese creyendo que así sería. Entonces veo esa parte de mí y la puedo acompañar. Es así como el mortal se vuelve inmortal y hasta en este mundo es uno con Brahman. Es así que se liberan las ataduras que aprisionan el corazón. El corazón solo es aprisionado cuando creemos que nuestra identidad está en juego, cuando comprendemos que no es así, porque nos identificamos con la conciencia última que ya somos. Entonces, no es que nos volvamos inmortales, sino que reconocemos aquello que de inmortal ya hay en nosotros desde siempre. Y lo inmortal en nosotros desde siempre es la conciencia que no está tocada por el espacio y el tiempo, la conciencia que posibilita todo lo que surge en el espacio y el tiempo de la existencia. Eso es lo que soy, eso es lo que eres, eso es lo que somos cada uno de nosotros, esa conciencia que se da cuenta de los deseos sin ser tocada por ellos, sin ser tocada en este sentido de saber que no está en juego lo que soy. Te invito a dejar resonar las siguientes preguntas en ti, sintiéndolas en el cuerpo y tratando de evocar, sobre todo cuando sea pertinente y lo voy a indicar, momentos en tu vida en los que has vivido eso, para llevar estas preguntas a la experiencia, a lo cotidiano en tu vida, a tu propio sentir, de modo que lo que hemos leído no sean palabras, enseñanzas de segunda mano, sino comprensiones de primera mano vividas en tu propia vida. Te invito entonces a preguntarte en primera persona para ti misma, para ti mismo, ¿qué tipo de deseos en mi vida siento que me aprisionan?
y trata de evocar algunos de esos deseos que no te hacen sentir bien, que te provocan ansiedad, que te provocan sensación de escasez, de falta, que te producen impaciencia, miedo. Puede tratarse del deseo de objetos físicos, pero también y muy frecuentemente de deseos que tienen que ver más con desear al igual que las cosas sean de una determinada manera, que no sean de otra determinada forma, el deseo de reconocimiento. Hay muchas formas de deseo, el deseo de sentir unas cosas y no sentir otras. Tengo la experiencia de que cuando he conseguido una cosa que deseaba mucho, al cabo de poco tiempo enseguida ha surgido un nuevo deseo, otras nuevas preocupaciones. Puedo recordar un momento en mi vida en el que conseguí algo que deseaba mucho y ver cuánto tiempo tardé en volver a desear otras cosas, en poner el foco en otros deseos o en que aquello mismo que había conseguido se convirtiese en una preocupación. He experimentado que aquello que deseaba tanto no me ha proporcionado una dicha permanente. ¿Puedes evocar algún momento de tu vida, un instante, el recuerdo de una sensación de estar en paz con lo que hay, un instante de tu vida, un momento en el que recuerdas haber estado sintiendo una profunda paz, sintiendo que no necesitabas nada más? Mira qué sientes en el cuerpo al evocar este momento, ese momento de plenitud, de paz. Tal vez sientas una profunda alegría en el pecho, tal vez una sensación de expansión, de calma, de serenidad, una sensación de calor, de posibilidad de irradiación, de estar irradiando esa paz, emanándola. La sensación de total libertad. ¿Qué experiencia interna se está dando en ti al evocar ese momento que hace que no haya ningún deseo? Descansa en ese estado, en ese lugar en el que ya todo está bien, ya todo está pleno, completo, ese espacio en el cual ya no hay nada más que realizar.
desde ese lugar, cómo veo a esa parte de mí, ese personaje mío que desea a veces con apego, con impaciencia por conseguir algo, esa parte que vive como logro o fracaso la consecución o no de los deseos, que siente afectada su valía interna en función de si logra o no los deseos. ¿Cómo lo veo ahora desde este lugar de expansión, de paz, de serenidad? ¿Qué le diría a esa parte de mí? ¿Qué gesto le dedicaría? Descansa ahí en este lugar, en este espacio. Ese espacio está en ti siempre. Ese espacio es la energía de la conciencia que te sostiene, la conciencia que sostiene la vida, siendo testigo de todo lo que aparece y desaparece en ella, de todo lo que va y viene. Es la profundidad en ti a la que siempre puedes volver desde la cual puedes percibir los vaivenes, el oleaje de los pensamientos, de los deseos y de las circunstancias externas, a veces desagradables, a veces agradables. Eso que sientes, que vives en lo profundo de ti, esa profundidad en ti es la conciencia eterna que eres. Eso es lo inmortal en ti. Ese es el espacio de absoluta libertad. La libertad de acoger y amar todo el oleaje. Despacito puedes ir abriendo los ojos y muchas gracias por compartir este espacio de profundidad, de autenticidad, de conectarnos con lo que realmente somos, con lo que realmente somos en el sentido de lo que hay de profundo en nosotros que sostiene todo lo demás. A menudo nos relacionamos desde la superficie, desde la imagen, desde los logros, los fracasos y esa falsa identidad apegada a cosas que van y vienen. Y qué bonito es y por eso lo agradezco profundamente, estos espacios en los que hay un encuentro desde otro lugar que está más allá del pensamiento, más allá de los deseos. Desde ahí, el deseo que pueda darse en la existencia cuando surge desde ahí es un deseo
como anhelo, limpio, que no es apegado, que simplemente dice, voy hacia aquí en esta dirección. Y si en esa dirección aparecen tropiezos y siento, pues no es por ahí, utilizo ese tropiezo para desviar y ir en otro sentido, con una confianza plena en esta vida que soy, en que este mismo anhelo me va guiando y me va diciendo a través del dolor y de la paz profunda, por aquí no, por aquí sí. El deseo como empeño de nuestra voluntad, de esta voluntad férrea desde el yo imagen, desde el yo superficial, que quiere demostrar, que desea desde la escasez, desde creer que necesito llegar para ser, para completar. Ahí es cuando nos sentimos realmente aprisionados y sentimos dolor en nuestro corazón, sentimos tristeza. Y esa tristeza, ese dolor profundo nos está indicando, no es por aquí, no es esto. Y siempre esta pregunta que nos devuelve a este espacio con el que hemos conectado ahora en la meditación, que es la pregunta por el quién o qué en mí se da cuenta de toda esta experiencia, quién o qué en mí está viendo todo esto. Y desde ahí no luchamos contra los deseos, no los reprimimos, simplemente tratamos de comprender qué es lo que esa parte que desea quiere de bueno para nosotros, qué es lo que ese deseo quiere conseguir. Y lo vamos viendo y vamos acogiendo aquello que quiere. Y en la medida en que lo vamos acogiendo a la vez, lo vamos soltando a esta presencia más amplia, sabiendo que lo que soy no está en juego, en la consecución o no de esos deseos. Espero que te haya sido útil, que haya sido nutritivo para tu corazón, como lo ha sido para el mío. Ya sabes, si quieres compartirlo, darle a ese me gusta, pues ayudas a la difusión de que más personas puedan permitirse estos espacios de contactar con su yo profundo, con, lo, con este espacio de paz que ya somos. Y haciendo alusión a este espacio de paz y de plenitud que ya somos, cerramos con el mantra con el que suelo cerrar, que recordamos como de costumbre, alude a la plenitud que ya es en todo el universo, es aquí, en este mundo, es en mí, dentro de mí. Esa plenitud que ya soy surge de lo que ya es pleno en sí, eternamente pleno fuera del espacio y del tiempo. Y si a esa plenitud le quitamos plenitud, lo que queda es plenitud. Si al infinito le sumamos, le quitamos infinito, queda infinito, siempre es infinito. Om Purnamadav Purnamidam Purnat Purnamudachyate Purnasya Purnamadaya Purnameva Vashishyate. Om Shanti Shanti Shanti. Muchas gracias y hasta la próxima meditación. Empezaremos con un texto nuevo. Próximo texto, la Mundaka Upanishad, una enseñanza que en su momento estaba dedicada sobre todo a la cuestión de la renuncia, de los renunciantes, de los monjes, digamos, para entendernos, y que sin embargo es de sorprendente actualidad y que podemos aplicar a nuestra vida diaria, aunque no seamos
monjes externamente y que, bueno, nos llevará también a ver en qué consiste la verdadera renuncia. Muchísimas gracias y nos vemos pronto.